bienvenidos. En este día vamos a hablar del análisis de varianza o ANOVA de un factor. El análisis de varianza ANOVA de un factor nos sirve para comparar varios grupos de una variable cuantitativa. Se denomina ANOVA de un factor porque la variable independiente se la conoce como factor. Además, a la variable dependiente se la denomina variable de respuesta. Las hipótesis de comprobación de la ANOVA de un factor son: la hipótesis nula, todas las medias de los niveles del factor son iguales, es decir, el factor no es significativo. La hipótesis alternativa, al menos una media de los niveles del factor es diferente, por ende, el factor es significativo. Para determinar las medias específicas que son significativamente diferentes, se usan las pruebas de comparación múltiple post-hoc, en las que encontramos a Tukey, DMS de Fisher, Bonferroni, Duncan. En nuestro caso vamos a utilizar Tukey. Antes de realizar el ANOVA de un factor, debemos cumplir ciertos requisitos o supuestos. El primer supuesto es el de normalidad. Su hipótesis nula nos dice que los grupos tienen distribuciones normales y la hipótesis alternativa, los grupos no tienen distribuciones normales. El segundo supuesto es de homogeneidad. Nos dice que las varianzas de los grupos son homogéneas y la hipótesis alternativa, las varianzas de los grupos no son homogéneas. El tercer supuesto es de la independencia de las muestras, en el que la ANOVA supone que las medias de las muestras son independientes entre sí. A continuación vamos a realizar un ejemplo en SPSS. Se ha realizado un experimento para determinar las modificaciones de la densidad del fluido al elevar la temperatura en una determinada zona. Los resultados obtenidos de un modelo aleatorio han sido los siguientes, como podemos observar en la presente tabla. Dentro de ella podemos identificar que la variable de respuesta será nuestra densidad del fluido y el factor va a ser la temperatura. Entonces, para este ejemplo vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Afecta la temperatura a la densidad del fluido? Determinar qué temperaturas producen modificaciones significativas en la densidad media del fluido. Ya en el SPS se han ingresado las variables y los datos. El factor temperatura contiene 4 niveles, con condiciones experimentales diferentes. Cada grupo contiene 5 datos. Primeramente vamos a realizar el supuesto de normalidad, para el cual vamos a usar la prueba de Shapiro-Wilk debido a que nuestro tamaño de muestra es menor a 50. Para realizar esta prueba vamos a ir a analizar, estadísticos descriptivos, explorar, transferimos nuestra variable de respuesta densidad a lista de pendientes, nuestro factor de temperatura a lista de factores, nos dirigimos a gráficos, seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas, continuar y aceptar. Ya en nuestra ventana de resultados nos dirigimos a la tabla de pruebas de normalidad en Shapiro-Wilk, en la cual podemos evidenciar que nuestros valores de significancia son mayores a 0,05, para el cual vamos a recordar que la regla nos dice que si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, y cuando el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. En nuestro caso, en todos los grupos el valor P es mayor a 0,05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que todos los grupos tienen distribuciones normales. Para el supuesto de homogeneidad
Vamos a realizar la prueba del Leven, la cual nos dirigimos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Ya tenemos transferidas nuestras variables en gráficos. Seleccionamos en dispersión versus nivel con prueba del Leven no transformados. Continuar y aceptar. Ya en nuestra ventana de resultados nos dirigimos a la tabla de prueba de homogeneidad de varianzas y observamos que el valor P de significancia es mayor a 0,05, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que las varianzas de todos los grupos son homogéneas. Para realizar el análisis de varianza de un factor, se analiza si el factor tiene algún efecto sobre la variable de respuesta, para lo cual nos dirigimos a analizar modelo lineal general univariado. Transferimos la variable dependiente densidad, el factor temperatura a factores fijos. Nos dirigimos a gráficos, transferimos el factor temperatura a eje horizontal, añadir y continuar. En post-hop transferimos el factor temperatura a pruebas post-hop para, seleccionamos Tukey, como habíamos dicho que íbamos a trabajar con Tukey. Continuar, en guardar, en valores pronosticados seleccionamos no estandarizados, en residuos también no estandarizados y continuar. En opciones seleccionamos estadísticos descriptivos, pruebas de homogeneidad, gráficos de dispersión versus gráfico de niveles, continuar y aceptar. Ya en nuestra ventana de resultados, en la tabla de estadísticos descriptivos, podemos observar que se muestran las medias y las desviaciones estándar de todos los grupos. En la siguiente tabla observamos la prueba de igualdad del Leven, que la realizamos anteriormente. A continuación, en la tabla de prueba de efectos intersubjetivos, se puede observar en temperatura que el valor P es menor que 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el factor de temperatura es significativo y entonces al menos una media de los niveles del factor temperatura es diferente de las demás. Por ende, para determinar las medias específicas que son significativamente diferentes, se usa la prueba de comparación múltiple de Tukey. Que podemos observar que las medias de los grupos de 125 grados y 150 grados son significativamente diferentes de las demás, mientras que las medias de los grupos de 175 grados y 100 grados no son significativamente diferentes, pero también se puede deducir que estos dos subconjuntos 1 y 2 difieren entre sí y se observa que la densidad mayor es de 22,5 para la temperatura de 125 y se obtiene que para la densidad menor de 20,6 está para una temperatura de 150 grados. Algo que también lo podemos observar aquí en este gráfico de medias. En el gráfico se muestra un fuerte aumento en la densidad del fluido entre 100 y 125 grados. Se produce una gran disminución de la densidad
y luego de 150 a 175 se produce un aumento que es menor en relación al aumento que se da entre la temperatura de 100 a 125 grados. Entonces, el ANOVA nos muestra que el factor temperatura es significativo mayormente entre las temperaturas de 100 y 125 grados, para concluir que sí se producen modificaciones significativas en la densidad del fluido. Y también se denota que la temperatura sí produce cambios en lo que es la densidad del fluido, como se pudo observar en esta gráfica. También aquí en nuestros resultados podemos observar el gráfico de dispersión versus niveles, en el cual este gráfico nos muestra que una media tiene una varianza mayor que las demás, como podemos observar. Para realizar la normalidad de los residuos nos dirigimos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, transferimos nuestra variable residuos para densidad a nuestra lista de dependientes. En gráficos seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas, continuar y aceptar. En nuestra tabla de pruebas de normalidad, en la prueba de Shapiro-Wills, vamos a observar que el valor P es mayor a 0,05, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, aquí vamos a sugerir que los residuos tienen una distribución normal y se cumple la suposición de normalidad. En el gráfico QQ normal de residuos para densidad, podemos observar que el gráfico de probabilidad normal muestra que los puntos tienen un patrón aproximadamente lineal. Entonces, podemos sugerir que los residuos tienen una distribución normal. Ahora, la homogeneidad de varianzas, vamos a analizar si la varianza de los residuos es constante. Y para esto vamos a utilizar un gráfico de residuos. Nos dirigimos a gráficos, a generador de gráficos. Aquí elegimos dispersión puntos y dispersión simple. Damos doble clic. Aquí transferimos la variable valores pronosticados al eje de las X y la variable residuos al eje de las Y. Damos clic en aceptar y observamos el gráfico de residuos. En él podemos darnos cuenta que no tiene una forma de embudo. Entonces, al parecer que la varianza de los residuos es constante y se sugiere que se cumple la suposición de homogeneidad de las varianzas. Esto es todo por hoy. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.